Ok, entonces, estamos ahora calculando el límite, pero de esta de acá. Entonces, igual, evaluando infinito, tenemos que 3 al infinito es infinito. Infinito más 1 es infinito y constante sobre infinito es 0. 0. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el límite de esta sucesión es 0. El límite de esta otra es 0. O sea, es el mismo valor. Entonces vean que si el límite de los que están en los extremos es el mismo, entonces ¿qué concluimos? Que es 0 también. Que el límite de la sucesión que está en medio de ellas dos es 0 también. Entonces yo puedo asegurar por el teorema del encaje se puede asegurar que el límite cuando n tiende a más infinito de esta de acá es 0. ¿De acuerdo? Y según el teorema que vimos al inicio de la tutoría de hoy, si el límite converge a un número real, el límite de la sucesión, ¿eso qué quiere decir? Que la sucesión converge, en este caso, a 0. Entonces, es como otra herramienta que les permite determinar la convergencia de una sucesión. ¿De acuerdo? Entonces, una forma es calcular solo el límite de esta sucesión. ¿De acuerdo? Otra es, a partir del teorema del encaje, utilizar esa propiedad y llegar a que en realidad sí converge. ¿De acuerdo? Es como otra herramienta, ¿verdad? Que les permite a ustedes, si ya conocen esa información, aplicar el teorema del encaje para ya conocer el límite de la que necesitan. No sé si les queda clara bien ahí la idea. Profe, entonces no necesariamente se utiliza solo con las funciones trigonométricas. No, puede ser con Ujú. alguna otra, pero sí tienen que estar seguros del valor en que oscila esa expresión y construirla. Pero digamos, si nos dan una función trigonométrica, lo más probable es que ya uno sepa que puede ser por aquí. Sí, sí, exactamente. El tip es ese. Si es Ok. trigonométrica, y ya saben, entre los valores que oscilan, pueden tratar de hacer la construcción de esa expresión. De hecho, en cálculo diferencial, habían unas muy particulares donde se utilizaba el teorema del encaje o el pareado. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez podrían buscarlos por ahí y ver cómo aplicarlo con las sucesiones. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Vean que para que no se confundan, entonces, de momento, vimos que para analizar la convergencia de sucesiones basta con calcular el límite a la sucesión cuando n tiende a más infinito. Si ese me da un valor real, entonces la sucesión converge a ese valor. ¿Ok? Que fue lo que hicimos acá. Como no necesariamente puedo aplicar L'Hopital, el detalle es que cuando quisiera yo aplicar L'Hopital, entonces, ¿qué se sugiere? Utilizar este cambio de una función asociada a la sucesión. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es cuando quieran aplicar L'Hopital, ¿ok? Donde hacemos este cambio y utilizamos ese teorema que vimos después, ¿ok? Vean que en el primer ejemplo no usamos ese cambio porque no utilizamos L'Hopital, ¿ok? Y la tercera herramienta, digamos, que vimos es el teorema del encaje. Si yo conozco entre qué valores oscila la función, puedo utilizar ese teorema también para determinar si la sucesión converge o no. ¿De acuerdo? Dime, David. Profe, qué pena, es que me quedé un toquecillo perdido en eso. ¿Cuál fue el cambio que usted estaba hablando que se realizaba? Eh, en el ejercicio 2 Ajá. pongo, ¿Cuál- ajá, cuál- ve, ¿A qué se refería el cambio? ok. El ejercicio 1, por ejemplo, me dice determinar si converge o diverge. Entonces se calcula un límite, ¿de acuerdo? Cuando n tiende a infinito. Este límite se puede resolver de muchísimas formas, es directo incluso, es solo 2/3 aplicando ahí una propiedad que se vio en cálculo. O otra forma es
forzar el factor común porque n tiende a infinito, ¿de acuerdo? Y llegamos a la respuesta. Pero otra forma de calcular este límite es utilizando L'Hopital. Sí, si yo utilizo L'Hopital, como estoy trabajando con sucesiones, no necesariamente puedo hacerlo de forma directa. Entonces, si van a usar L'Hopital en el desarrollo, hacen el cambio a una función asociada a él, ¿de acuerdo? Entonces, vean que simplemente es tomar una función, no f de n, porque ya no depende de n, sino sería f de x. Y es tomar esa misma sucesión, pero ahora en variable x, no n. Y definir un dominio, que en este caso es R, codominio R, ¿de acuerdo? Ok, ok, y ahora sí, de acuerdo, profe. Profe, pero a fin de cuentas no es lo mismo la X y la N, digamos, la variable. Sí, cuando ustedes lo analizan así, ustedes dicen, ¿pero qué es eso? Pero recuerden que el concepto es distinto. Aquí se trabaja. Esta expresión me hace referencia a que estoy tomando la sucesión. Esta expresión de acá es porque estoy considerando una función. Las funciones sí podría directamente derivarlas. En cambio, una sucesión no necesariamente se puede hacer. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, gracias. Sí, esa es la diferencia, sí, porque ustedes dicen, pero nada más de cambiar esto y esto, pero en realidad es que en el fondo esta expresión representa la sucesión y las sucesiones son las que no necesariamente se pueden derivar, en cambio las funciones sí, ¿de acuerdo? Porque las funciones sí puedo caracterizarlas en si son continuas, la función si es continua es derivable, entonces puedo aplicar L'Hopital, que esa función es continua, la puedo derivar. De hecho, lo usual es que ustedes todos los ejercicios donde puedan hacer el cambio es porque de fijo es continua y entonces la pueden derivar. Pero en el tema de sucesiones yo no puedo hablar de continuidad en sucesiones. Entonces la diferencia básicamente es como el concepto. ¿De acuerdo? Sí, Sí, profe. ok. Y ya esto último que habíamos visto es sobre otra herramienta donde conociendo entre qué valores oscila una sucesión, puedo aplicar el teorema del encaje. ¿De acuerdo? Si alguien quiere, pues sigue utilizando el método normal, que es directamente calcular el límite. Solo que a veces es más fácil en este tipo de sucesiones calcularlas con este método. ¿De acuerdo? Que no irse por el lado más largo, que es ir a calcular el límite de esta expresión. Sí, Profe, dime. ¿cómo es que se hace para saber en qué valores oscila? Básicamente, digamos, vamos a ver, la función seno, esa parte ya es como de mate general. Vamos a ver, voy a buscarle la gráfica de las funciones trigonométricas, que son como donde más se utiliza el teorema. La función seno, es que este está muy, vamos a ver. Función seno. Más que todo por la gráfica, porque en realidad el término al fin de cuentas de función es porque está hablando como, está haciendo referencia a la imagen. Entonces, por ejemplo, vean acá la función, a ver, esa es la gráfica de la función seno. La función es el f, o sea, el f de x. F de x es la imagen. Entonces, la idea de oscilar es que todas las imágenes siempre se van a encontrar entre -1 y 1. ¿De acuerdo? Eso es en el caso de la función seno. Voy a buscarles la de la función coseno. La de la función coseno es lo mismo, oscila entre -1 y 1. Estoy copiándoles aquí las que me encontré así como más rápido para que vean. Vamos a ver. Vean acá la función coseno. También oscila entre -1 y 1. Vean que el cambio es que la función seno pasa por el origen y la función coseno no. ¿De acuerdo?
pasa a hechos por pi medios aquí, intersección en X. Entonces vean que también la idea de que f de X, o sea, la función, las imágenes oscilan entre -1 y 1, de ahí no van a pasar. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál otra puede ser. Vean qué pasa, por ejemplo, con la función tangente. Para la función tangente, pues en este caso, esta no oscila entre ningún valor. Vean la gráfica, la función tangente tenía ese comportamiento. Entonces, pues no, el rango va desde menos infinito hasta más infinito. Entonces no voy a indicar que oscila entre menos infinito y más infinito, porque cuando ya yo le aplico o sea, no podría aplicar el teorema, porque no puedo escribir aquí entre menos infinito y construir algo con esos valores, ¿verdad? No podría. Entonces, vean que sí es en casos muy específicos donde se puede utilizar este teorema. Por lo general son con trigonométricas, entonces si les aparece alguna, pueden verificar entre qué valores oscilan. Lo más usual, como les digo, es en seno, coseno, que son trigonométricas y que son fáciles de recordar. Sí. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda? Todo claro, profesor. Ok, perfecto. Vamos a ver. Veamos este teorema. No lo vamos a aplicar. Simplemente es que si ustedes tienen una sucesión, ustedes pueden calcular este límite. El límite cuando n tiende al infinito. ¿De quién? De una sucesión que en este caso va a ser el valor absoluto de esa sucesión en n más 1 dividido entre la misma sucesión. La idea es que si ese límite les da un número menor que 1, entonces con esto aseguran que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión siempre es 0. ¿Ok? Recuerden que en la sesión anterior vimos cómo evaluar el a sub n más 1, que era en realidad cambiar el n de la sucesión por el a sub n. Vamos a ver, hagamos aquí este de acá. Porque aquí no agregué ejemplo, pero bueno, voy a hacerlo. Vamos a ver con esta. Debería servir. No con todas, ¿verdad? Yo tomé este porque sé que debe funcionar. Vamos a ver. Tengo una sucesión. Mi sucesión es esta. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que si ustedes calculan este límite, vamos a calcular. Si el límite les da un número más pequeñito que 1, de fijo, el límite de la sucesión en sí es 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa acá cambiar el a_n más 1? ¿A_n más 1 qué significa? En lugar de n, vamos a cambiar a la sucesión por el n más 1. Entonces, vean que en ese caso sería esto. Entonces, es todo esto, pero en lugar de n es n más 1. Entonces, vean que la sucesión en n más 1 entre la misma sucesión. Entonces, vean que aquí queda eso. Y vamos a empezar a simplificar esta expresión. Ok, entonces, este menos se cancela con este menos. Aplico ahí la propiedad de medios con medios y extremos con extremos. Y me queda arriba 3 a la n más 1. Y abajo me estaría quedando el 3 a la n más 1 más 1. ¿Vamos bien ahí? En el cálculo de ese límite. ¿Vamos bien? ¿Qué hacemos acá? 3 a la n es un número mayor que 0, entonces 3 a la n más 1 también. ¿Ok? Lo mismo pasa con el del denominador. Entonces eso quiere decir que este número es positivo. Esta expresión es positiva, entonces yo puedo eliminar el valor absoluto. No debo hacer los dos casos como cuando lo trabajábamos en cálculo diferencial, porque yo estoy segura
de que esa expresión es positiva. Entonces, ya ahí puedo quitar ese valor absoluto para este caso particular. Y ahora sí, cuando yo calculo este límite, vamos a ver, la idea es que me dé un número menor que 1, ¿ok? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo calculo este límite? Usamos factor común para no hacer el cambio con lo de la función. Vamos a ver. Aquí saco 3 a la n. Entonces, aquí me queda 1 más 1 sobre 3 a la n. Y abajo saco 3 a la n. Entonces, vean que de aquí me quedaría 3, porque 3 a la n más 1 es 3 a la n por 3, aquel 3 a la n. Más, y aquí sería 1 sobre 3 a la n, ¿cierto? Sí, Sí, cancelo el 3 a la n. Bueno, ya aquí puedo evaluar. Bueno, aquí se cancela. Y en el siguiente paso evaluamos. Sería, vamos a ver, 3 a la n es infinito, ¿verdad? 3 a la infinito es infinito. 1 sobre infinito es 0. Entonces, 1 más 0 es 1. Sobre, y aquí me da 3 más 0, esto es 3. Un tercio. ¿Un tercio es mayor o menor que 1? menor que 1. Menor que 1. Vean que este valor es menor que 1. Ah, entonces, ¿yo qué puedo asegurar? ¿Qué puedo asegurar? Si ese límite de esta expresión me dio un número menor que 1, entonces el límite de la sucesión es 0. Entonces aquí yo estaría garantizando que, como se cumple esto, concluyo que el límite de la sucesión es 0. O sea, el límite de esto es 0. De hecho, es cierto, ustedes calculan este límite y es 0. De hecho, ya lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Sí ven la idea? Vean que aquí lo calculamos y efectivamente era 0. Entonces, ¿qué significa este teorema? Pues nada más lo que significa es que si tienen una sucesión, si se cumple esto, garantizan que el límite de la sucesión es 0. ¿Ok? Profe, y digamos, ahí se forzó el factor común, pero también se puede dividir por el exponente mayor o no serviría Sí, por ese 3n más 1. sí, tal vez. Vamos a ver, tendrías que dividir entre el 3 a la n. Sí, la idea es la misma. Sí funciona. De hecho, lo del forzar factor común va con esa misma idea. Sí, sí les queda claro como este teorema que está acá. Vean que no me permite decir como converge o no. Nada más es que si curiosamente ustedes calculan este límite y les da un número menor que 1, aseguran que el límite es 0. O sea, en otras palabras, que la sucesión converge pero a 0. ¿De acuerdo? Recuerden que esta notación del límite de una sucesión es un valor, lo que significa es que la sucesión converge a ese resultado. Aquí sería que la sucesión converge a 0. Únicamente a 0 según el teorema. ¿Ok? Entonces, si les piden algún ejercicio, demostrar o probar que una sucesión dada converge a 0, una forma es nada más calcular el límite de la sucesión y que les dé 0. Otra forma es calculando este límite y con solo llegar a que el límite es menor que 1, por este teorema asegura que la sucesión converge a 0. ¿Ok? Entonces vean que es como varios métodos de resolver algunos ejercicios. Si da mayor a 0, no. Si este teorema solo me garantiza que si es menor que 1, pasa eso y listo. Si es otro caso, no se puede asegurar nada. ¿De acuerdo? Los teoremas sí van a ser muy puntuales. De hecho, más adelante vamos a ver otro. Entonces, si pasa lo que está en el teorema, eso es y listo. No puedo asumir otros resultados.
sea, no puedo asegurar a que diverge o converge a otro valor si no me da 0, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si da mayor que 1 o igual a 1, incluso no puedo asegurar nada. La idea es que el límite es menor que 1. Entonces, eso está ahí como opcional. Entonces, ahora sí. Ok. ¿Puedo continuar o continuamos con el otro tema? ¿Tienen alguna duda? Ok. Entonces, vamos ahora a continuar con lo que es una serie infinita. Pasamos de lo que es una sucesión a una serie. Recuerden, la sucesión en realidad es una sucesión, es una función donde yo asigno un valor natural y el resultado es el término de la sucesión, que puede ser un número real. ¿Ok? Esa fue la definición que estuvimos trabajando la semana pasada. Ahora, ¿qué es una serie infinita? Si ustedes tienen una sucesión desde n igual 1 hasta infinito, vamos a definir la serie con esta notación. Vamos a llamarle la serie que va desde n igual 1 hasta infinito de a sub n. ¿Qué quiere decir esto? Que la serie infinita de números reales es la suma desde el n igual 1 hasta infinito ¿de quién? De cada término de la sucesión. ¿Ok? Anteriormente trabajamos solamente la sucesión. Término 1, término 2, 3, 4. ¿Ok? Los términos separados. La serie, ¿qué es? Tomar una sucesión y sumarle todos sus términos que la conforman. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién sería la serie desde n igual 1 hasta infinito de esa sucesión? Pues sumar cada uno de sus términos. El a sub 1 más a sub 2, a sub 3 más a sub 4 y así hasta más infinito. La serie es infinita, nunca termina. ¿Les queda claro la definición de lo que es serie y la diferencia entre serie y sucesión? ¿Alguien quisiera explicar con sus propias palabras la diferencia entre sucesión y serie? No necesariamente con palabras técnicas, así como una forma más simple, ¿cómo podríamos resumir eso? Profe, digamos, una sucesión, entonces son todos los términos divididos por una coma, digamos, entre ellos. Exacto, Y la exacto, serie es irlo sumando. exactamente. La sucesión es algo que me determina cada término de ella. La primera, el décimo, el término número 100. Pero una serie infinita de números reales, en el fondo es la suma de cada término de la sucesión. Pero tengo que sumarlos todos, desde el primero hasta, entre comillas, el último. Pero evidentemente no termina, entonces es simplemente sumarlos todos. Por eso se representa desde el primero hacia más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que la serie inicia en 1, desde el n igual 1, la notación que se utiliza en términos generales es la suma de los a sub n. ¿De acuerdo? Voy a dejarlo así, para que se vea grande. Se puede notar de esta forma. Cuando vean que no hay parece que no hay índice de dónde inicia ni dónde termina, en realidad es porque inicia en 1 y ya sabemos que siempre, como es una serie, termina en más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que vean esa notación es porque inicia en 1. En cualquier otro caso, que inicien 2, 3 o 4, ahí sí vamos a indicar de fijo con esta notación el término inicial de la serie. Por ejemplo, si inician en igual 4, debo indicarlo, no puedo escribirlo de esta forma. Entonces, evidentemente, este iniciaría
a partir del término 4 de la sucesión. 4, 5, 6, 7 y así hasta el más infinito. ¿De acuerdo? Eso es más que todo por notación. Si lo ven en algún libro. ¿Ok? Ahora sí. Vean que a veces es un poquito pues, complicado trabajar con todos los términos de una serie porque son términos, es una cantidad infinita de términos. Entonces, por eso vamos a tener esta definición. Entonces, si yo tengo una serie que está en esta forma, ya sabemos que es porque inicia en 1. Vamos a definir lo que es la késima suma parcial de esa serie y se va a denotar como S sub K. Entonces, ¿qué es la suma parcial? Es porque a mí no me interesa en sí o no me conviene tanto trabajar con todos los términos de la serie porque es una cantidad infinita. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo trabajar con una parte de esa suma, de esa serie. Entonces, ¿qué hago? Solo trabajo con cada términos de la sucesión. ¿De acuerdo? Entonces, el S sub K es una suma parcial de los términos de la serie. Evidentemente, me conviene más trabajar con una cantidad finita de términos que con una infinita. Por eso va a iniciar en n igual 1 y termina en el késimo término. Entonces, sería desde el A sub 1 específicamente hacia el A sub K. Y listo. ¿De acuerdo? Porque no puedo trabajar con todos los términos por ser una cantidad infinita. Sí. Entonces, cuando hablemos de una suma parcial en una serie, es trabajar con una cantidad particular de términos, no con todos. Ahora, una notación que se utiliza cuando la serie inicia en un valor particular P es la siguiente. La suma parcial del S sub K, en este caso es la suma que va desde el n igual P, ¿hasta qué valor? Hasta el K, pero como inicia más adelante, que sé yo, en 3, en 5 o en 10, por ejemplo, entonces llega hasta el K más el P menos 1, ¿ok? Entonces se define de esta forma, sería desde el P, o sea, desde A sub P más A sub P más 1, P más 2, hasta llegar al último, que debe ser el K más P menos 1. Esto es solo simbología, ¿ok? Entonces, vamos a ver la sucesión de késima sumas parciales de esta forma, ¿ok? Vean que ya ahora sí, con una serie, de esa serie grande, yo puedo definir la suma parcial, o sea, es una partecita. Yo también puedo establecer una sucesión de sumas parciales. O sea, puedo hacer una sucesión con sumas de una serie en particular y la puedo definir también como una sucesión, es lo que les estoy diciendo. Y la vamos a escribir en notación de sucesión. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué les dije acá? Si tengo una suma parcial de una serie, también puedo hacer otra sucesión con varias sumas parciales. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esto es pura notación, pura teoría. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ahí quedan 9 minutos. Vamos a ver. Ok. Ya vimos anteriormente la convergencia de sucesiones, pero ahora vamos a trabajar con convergencia y divergencia, pero de series. Entonces, si ustedes tienen una serie, la idea es que lo que voy a hacer es trabajar con la sucesión de las késimas sumas parciales. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero saber si una serie converge, ¿qué hago? Tomo mejor el S sub K. ¿Ok? Entonces, si si esa expresión converge, entonces yo voy a justificar o voy a afirmar que la serie es convergente. Si esa sucesión de késimas sumas parciales diverge, entonces la serie va a ser divergente. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy trabajando es con serie, pero es más fácil analizarlo con una sucesión y a partir de la sucesión conozco el comportamiento de la serie. ¿Ok?
Entonces, ya nosotros sabemos o ya hemos trabajado lo que es la parte de convergencia de sucesiones. Entonces, vamos a analizar la convergencia de la k-ésima suma parcial. ¿Ok? Analizamos eso y ya ahí vamos a determinar la convergencia. Entonces, si la sucesión de las k-ésimas sumas parciales de la serie converge a un valor S y ese número es real, entonces la serie es convergente a S y se escribe de esta forma. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, ¿qué hacemos? Tenemos una serie. Vamos a analizar su convergencia. Entonces, lo que yo hago es calcular el límite, pero no de la serie, sino de la sucesión de k-ésimas sumas parciales. ¿De acuerdo? Que en realidad eso es exactamente lo mismo, pero recuerden que la notación cambiaba porque va desde n igual 1 y no hasta más infinito, sino hasta el k de la sucesión. Si ese límite me da una constante real, que aquí le voy a llamar S, pero es un límite, un resultado común y corriente, un número real. Entonces, si ese límite me da un número real, eso quiere decir que la serie converge a ese valor. ¿Ok? Ese valor S se va a llamar suma total de la serie o valor de convergencia de la serie numérica. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo una serie y necesito saber quién es la suma parcial. Entonces, voy a ver, voy a abrir el documento de semana 1. Vamos a ver. Me daban una sucesión. Recuerden que habíamos iniciado con inducción. Para que vean la aplicación de esta parte. Vamos a ver, voy a compartir el de la semana 1. Tenía una sucesión, aquí está. Vamos a ver. Tengo una sucesión. Recuerden que yo podía obtener a partir de esa sucesión un término general. La idea es que ese es el término general que necesito conocer en el caso de la serie numérica. ¿Ok? Por ejemplo, vean este otro de acá. Tenía la sucesión y yo podía definir en el fondo cómo calcular la suma de esos primeros términos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Vamos a ver. Aquí es exactamente lo mismo. Entonces, voy a tener, como en este ejercicio 4, dice, considere esta serie. ¿Ok? Yo necesito decir si esa serie converge o diverge. Pero para ello, yo necesito saber quién es la expresión que determina la suma parcial. Y siempre va a ser una fórmula, ¿ok? Deberían dárselas para saber si la serie converge o diverge, ¿de acuerdo? Entonces, a veces lo usual es como este ejercicio, que les dan la serie y les dan primero y les dicen, bueno, esa serie es igual a eso, ¿de acuerdo? Y les dicen y les garantizan que esa es la suma parcial de los primeros catérminos. Entonces, además de que les dan eso, les piden demostrar que eso efectivamente es cierto y a partir de ahí, después les dicen que determinen si la serie converge o diverge. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden, para ver si una serie es convergente o divergente, necesito quién es ese valor S sub k. ¿De acuerdo? Por eso deben darles el S sub k para poder aplicar el límite a esa expresión y a partir de ahí concluir si converge o diverge. Entonces, ¿les queda claro o hay alguien que todavía está como perdido en esa parte? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, vamos a salir de la reunión y ya regresamos para continuar con el ejercicio y que no quede cortado. ¿De acuerdo? De Voy a acuerdo, terminar profe. la grabación.